Lo que hago es que les pido que por favor me colaboren buscando a mi hija todo lo que pueda, que yo soy una madre sola y no tengo sino a mis hijas, que son las únicas que me ayudan para todo. Bogotá, mayo de 2026. Una mujer entra a un procedimiento estético y jamás vuelve a salir oficialmente del lugar. Durante días, su familia creyó que estaba desaparecida. La buscaron por hospitales, calles, estaciones de policía y redes sociales, mientras las autoridades intentaban reconstruir qué había ocurrido realmente. Pero entonces comenzaron a aparecer videos donde, presuntamente, se veía a Yulixa Tolosa en un estado crítico, inmóvil, desorientada, apenas reaccionando. Y a partir de ese momento, el caso dejó de parecer una simple desaparición. Porque mientras Bogotá intentaba entender dónde estaba Yulixa, empezaron a surgir chats filtrados, testimonios contradictorios, movimientos extraños durante la madrugada, cámaras de seguridad, vehículos entrando y saliendo y finalmente, un hallazgo tan perturbador que el caso terminó convirtiéndose en una de las historias criminales más impactantes de Colombia en los últimos años. Y como si todo eso no fuera suficiente, mientras las autoridades realizaban la búsqueda, aparecieron otros cuerpos en zonas cercanas. 4 hallazgos distintos, 4 investigaciones paralelas, y una pregunta comenzó a repetirse en redes sociales y medios de comunicación. ¿Era simplemente una coincidencia? ¿O había algo mucho más oscuro ocurriendo detrás de todo esto? El nombre de la víctima era Yulixa Tolosa. Era una mujer joven, conocida por sus cercanos como una persona trabajadora y dedicada a su familia. Como muchas personas en Colombia, había tomado la decisión de realizarse un procedimiento estético. Algo extremadamente común en ciudades como Bogotá, donde clínicas, consultorios y centros de estética aparecen por todas partes, ofreciendo cambios físicos rápidos y resultados perfectos. Pero precisamente ahí comienza una de las partes más inquietantes de esta historia. Porque según las investigaciones y reportes posteriores, el lugar donde Yulixa habría sido intervenida ni siquiera funcionaba como una clínica formal, completamente habilitada. Las autoridades comenzaron a hablar de un centro clandestino, un lugar improvisado donde presuntamente se realizaban procedimientos sin las condiciones médicas adecuadas. Y el nombre que empezó a aparecer alrededor del caso fue el de un hombre señalado por distintos medios y usuarios en redes como la persona que habría realizado el procedimiento. Las versiones sobre él explotaron rápidamente. Algunas personas afirmaban que ni siquiera era cirujano profesional. Otras aseguraban que antes trabajaba en oficios completamente alejados de la medicina estética. Entre rumores, publicaciones y testimonios, comenzó a construirse una imagen inquietante alrededor de quien habría intervenido a Yulixa. Pero incluso entre teorías y versiones, había algo que sí parecía claro. Aquella cirugía salió mal, muy mal. Y lo que ocurrió después es precisamente lo que convirtió esta historia en algo muchísimo más oscuro que una negligencia médica. Porque según la investigación, en lugar de reportar inmediatamente la emergencia y trasladarla a un hospital de manera transparente, comenzaron los movimientos extraños, las contradicciones, el silencio y finalmente la desaparición. La familia de Yulixa empezó a buscar respuestas desesperadamente. Lo que está sufriendo en estos momentos. ¿Cuál es su mensaje sobre esta situación que usted está viviendo?
Pues este es el mensaje que les doy a todos, de por Dios, a las autoridades, que me consigan a mi hija, si así sea, la queremos viva o muerta, pero que me la consigan, de por Dios, y me avisen de saber que dónde está, dónde la tienen, que me la hicieron, porque eso es lo que yo quiero saber de mi hija. Eso es lo único que me interesa, saber de mi hija, todas las cosas que me han hecho sufrir. Yo vivo aquí sola en esta casa. Yo me acuesto a pensar en ella, yo me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado. Lo que hago es que les pido que por favor me colaboren buscando a mi hija todo lo que pueda, que yo soy una madre sola y no tengo sino a mis hijas, que son las únicas que me ayudan para todo. Querían saber dónde estaba. Querían entender por qué no aparecía. Y mientras ellos intentaban reconstruir sus últimas horas, las redes sociales comenzaron a llenarse de información filtrada. Videos, audios, chats, capturas, testimonios. Y uno de los elementos que más impactó a la opinión pública fueron precisamente los videos donde presuntamente se veía a Yulixa después del procedimiento. Respira normal. No, así no Respire bien. porque te vas a dar Respire normal. Porque te vas a dar Respire bien, Yulixa. Yulixa. Ey, respire normal. Hiperventilando y no se está oxigenando. No, acuéstese, acuéstese. Acuéstate. Acuéstate. Respira normal. Yulixa. Mírame. Yo necesito que tú me digas lo que te sientes, ¿ya? Aparte del mareo, el sueño, la náusea. Yulixa. Mírame. Las autoridades continuaban profundizando la investigación. La fiscalía y la policía comenzaron a rastrear responsables, analizar teléfonos, revisar chats, movimientos financieros y testimonios. Y poco a poco comenzaron a aparecer nombres clave dentro del caso. Algunas personas fueron señaladas de participar presuntamente en el ocultamiento posterior a la muerte de Yulixa. También comenzaron a circular reportes sobre posibles fugas hacia Venezuela y movimientos sospechosos posteriores a la desaparición. Y eso hizo que la historia tomara todavía más fuerza mediática. Porque cuando un caso mezcla clínicas clandestinas, desapariciones, videos filtrados, restos encontrados y sospechosos intentando escapar, el resultado es una historia que parece sacada de una serie criminal. Pero esta vez estaba ocurriendo en la vida real. Uno de los aspectos más perturbadores del caso es precisamente la sensación de tiempo perdido. Las horas posteriores al procedimiento. Los momentos donde, según distintas versiones, Yulixa todavía estaba viva. Las decisiones que se tomaron. Los movimientos realizados y la pregunta que sigue persiguiendo a muchísimas personas, incluso hoy. ¿Se pudo haber evitado todo esto? Porque en medio de toda la investigación, hay algo que sigue generando indignación. La sensación de que hubo momentos donde alguien pudo actuar diferente. Momentos donde quizá una llamada inmediata a emergencias habría cambiado el destino de Yulixa. Pero en lugar de eso, según la hipótesis investigativa, comenzó una cadena de decisiones que terminó transformando una emergencia médica en una pesadilla criminal. Con el paso de los días, el caso empezó a abrir una conversación mucho más grande en Colombia. Clínicas clandestinas, procedimientos ilegales, personas sin certificaciones adecuadas realizando cirugías, lugares improvisados operando sin controles suficientes, y cientos de personas preguntándose cuántos casos similares podrían existir sin que nadie los conozca. Porque quizá eso es lo que vuelve esta historia tan aterradora. La sensación de que no ocurrió en un lugar lejano ni en una película. Ocurrió en Bogotá.
En una ciudad donde miles de personas entran todos los días a procedimientos estéticos esperando salir mejor, sin imaginar que algunas veces el verdadero peligro empieza justamente cuando se cierra la puerta del consultorio. Y mientras la investigación continúa, siguen existiendo preguntas sin responder. ¿Qué ocurrió exactamente dentro de ese lugar? ¿Quién tomó las decisiones posteriores a la cirugía? ¿Quién ayudó a mover el cuerpo? ¿Hubo más personas involucradas? ¿Los otros cuerpos encontrados tienen realmente alguna relación con el caso? ¿O simplemente aparecieron en medio de la peor coincidencia imaginable? Quizá algunas de esas respuestas aparezcan con el tiempo, o quizá no. Porque hay casos criminales donde, incluso cuando aparecen capturas, testimonios y pruebas, la sensación de oscuridad nunca desaparece completamente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el caso de Yulixa Tolosa. Una mujer entró a un procedimiento estético esperando salir con una nueva versión de sí misma, pero terminó convirtiéndose en el centro de una de las investigaciones más perturbadoras y misteriosas que Colombia haya visto recientemente. ¿Qué crees que ocurrió realmente en el caso de Yulixa Tolosa? ¿Piensas que todo fue un intento desesperado por ocultar una negligencia? ¿O que detrás de esta historia todavía existe algo mucho más oscuro? Te leo en los comentarios.